Probablemente algún rol pueda tener en algún momento, pero lo central es que es un virus de transmisión respiratoria, ¿no? Los virus se caracterizan centralmente por ser partículas de material genético. Como partículas de material genético, para que subsistan requieren tener una cubierta que los aísle, y es lo que estoy mostrando acá. El virus tiene una cubierta que es una cubierta proteica y lipoproteica, es decir, proteínas y grasas. Por eso el hecho de ser grasa es que podamos acabar con el virus lavándonos las manos con agua y con jabón. Este virus necesita, para introducirse hacia las células, en este caso esta puede ser una célula de la mucosa respiratoria, necesita una cerradura, y esa cerradura es un receptor. Estos receptores, dentro de los que se han estudiado, que participan del virus, son receptores que también se expresan con mayor frecuencia en personas que tienen problemas circulatorios. Ahora son receptores que están hechos en diferentes lugares. Si no hablo de problemas circulatorios y vasculares, hablo particularmente de hipertensión arterial, lo que quizás explique esto como factor de riesgo, veremos más adelante. Una vez que el virus es introducido al cuerpo, este es un virus que tiene la singularidad de pertenecer al grupo de virus que se denominan RNA. Hay virus que son DNA. Y la razón está en que el DNA, que es el material genético más dominante y el cual también los seres vivos y también los virus y otras categorías de animales superiores se encuentran incluidos, es la dominante. El virus RNA lo que hace, tiene que transformarse e introducirse en el virus del huésped, en este caso el ser humano, para introducirse dentro de su material genético. Una vez que se introduce en su material genético a través de una serie de pasos químicos que no vamos a entrar en detalle, utiliza su sistema energético. Ese sistema energético y su propia genética hacen que el virus se replique. Entró un virus y salen dos. Ese virus, a su vez, genera otra vez otros sistemas que van generando más energía o consumo de energía para reproducirse y liberarse y multiplicarse. Al multiplicarse, termina agotando la célula y destruyéndola, tanto por la influencia directa del virus como por la reacción del propio cuerpo en afán de defenderse. Y esto hace que la respuesta inmune de cada individuo sea la que determine la resolución de la infección o la manifestación grave, ¿no? Hay una serie de parámetros que se han venido estudiando, la historia epidemiológica de cada sujeto, imágenes, estudios de laboratorio, veremos algo más adelante, que finalmente dan un mayor o menor riesgo para cualquier persona que acude con los síntomas, ¿no? Más allá de los síntomas en sí mismos. Ahora, ya que es una reunión con énfasis en neurología, es importante destacar también que hay un gran énfasis en manifestaciones neurológicas que están comenzando a ser descritas, ¿no? De lo más común que se ha señalado es la pérdida del olfato y del gusto, quizá un 20-30% de las personas, y aparentemente no estaría asociada necesariamente con mal pronóstico, sino todo lo contrario. Se han visto fenómenos visuales o problemas oculares, y algunas manifestaciones más graves que, enhorabuena, son bastante menos frecuentes aún, como son infarto cerebral, sangrados cerebrales también, cuadros de confusión con alteración de la conciencia, algunas veces convulsiones, y ya existen también reportados daños en los nervios de brazos y piernas que pueden producir algunas parálisis secundarias. Dicho de paso, esto tampoco no es ajeno a otras infecciones virales, como puede ser la influenza u otros virus que hayamos identificado en el pasado y cuya vía de contagio sea respiratoria, ¿no? En la línea de tiempo todos la conocemos porque la venimos sufriendo, pero sabemos que desde diciembre del 2019 comenzó a reportarse casos de estos brotes de neumonía. Hasta el 17 de enero lo pasó un largo tiempo en el cual ya se comienza a dar mucha mayor atención, pero fíjense que en un tiempo relativamente corto esto eclosionó. Eclosionó hasta que en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia a nivel mundial. ¿Qué es lo que sabemos y más o menos parece replicarse en diferentes lugares? Que aproximadamente un 80% de las personas en un cuadro entre leve y moderado, ¿no? Que no va a involucrar un riesgo en su vida. Un 15% un cuadro severo y quizás un 15 hasta un 20% un cuadro severo que pueda requerir algún nivel de hospitalización, de los cuales un 3% pueden ser críticos. Esta fue, digamos, la primera estimación de China, y esto ha ido variando también porque hay lugares en donde la letalidad ha sido mucho más alta, particularmente en el norte de Italia, en Francia, como lugares con mayor acento, ¿no? Y aquí en nuestro país, en poblaciones o ciudades como Chiclayo y en Iquitos, ¿no? Donde estamos viendo casos realmente muy intensos en su presentación, en su frecuencia y en su letalidad.
Este es el reporte tomado hasta el reporte situacional de lo que pasa en el país hasta las 5 de hasta el día 5 de mayo, el día de ayer, donde teníamos 51.000 casos con una tasa de letalidad de 2.82%, ¿no? 1.444 fallecidos. 51.000 casos con una tasa de duplicación de casos que, de acuerdo a las estadísticas, iba alrededor de un 8 días más o menos el tiempo de duplicación, lo cual es bastante más alto que lo que se ha visto en otros países, ¿no? Y bueno, no vamos a discutir sobre epidemiología, pero nos pone ciertamente en una situación bastante azarosa y preocupante, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar en el fondo y donde las preguntas se dirigen es a tratar de entender la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad que tenemos y que tiene cada individuo de poder defenderse de dos agresiones fundamentales, las infecciones y por otro lado el cáncer. El cáncer que nosotros formamos permanentemente, nuestras células se equivocan en su material genético, producen células anómalas que potencialmente pueden replicarse y nuestro sistema inmunológico las detecta y las retira. Otro tanto, la interacción que tenemos con agentes que son externos o bien siendo internos pueden desbalancearse y producir enfermedad. Entonces, en este balance, eso está tomado los slides y la referencia la he puesto al pie de SlideShare, entre infección e inmunidad hay un balance que depende para producir enfermedad de la carga infecciosa, la virulencia sobre la inmunidad. Es decir, la inmunidad va a regular fuertemente la posibilidad o no de estar enfermo. Ahora, esta inmunidad tiene algunos aspectos que podemos diferenciar un tanto sutilmente. Uno es una inmunidad que vamos a llamar innata, que todos tenemos de alguna forma, salvo situaciones genéticas muy, muy extrañas, en las cuales podemos responder. Y podemos responder de manera casi inmediata. Esa respuesta está dada por un grupo de células que básicamente lo que hacen es identificar un agente externo, avanzar sobre ello y, en términos muy sencillos, comerlo, devorarlo. Para esto se apoya un sistema muy rápido de interacción y esto a su vez va a generar que un grupo de células que tienen también la función de replicar este reclutamiento de defensas hacia un lugar determinado, pues también envíen mensajes hacia otras para ir generando cada vez más y más estrategias de ataque. Entonces, primero puede ser la infantería, que son los propios soldados que atacan directamente una lucha cuerpo a cuerpo, y luego viene la artillería a través de anticuerpos que se van formando de manera cada vez más sofisticada y otra serie de sustancias que finalmente buscan destruir a este agente nocivo. Este sistema también va migrando progresivamente a generar una adaptación. Es el sistema inmunológico reconoce esta nox externa y comienza a desarrollar ya estrategias ad hoc, estrategias selectivas para poder manejar este problema más allá de las estrategias inespecíficas. Y esto finalmente lleva a que existe una memoria, que es un archivo, un registro de este evento, que es el que nos va a servir para poder recuperarnos posteriormente. Esto que grafico acá es un poquito más complejo y solamente les pido atención a la parte superior, que podría ser el epitelio de la mucosa de la vía respiratoria, una serie de elementos que son los que van a responder, y por este lado lo que va a ser la activación secundaria de memoria que llamamos inmunidad innata, la de arriba, e inmunidad adquirida, la de abajo. Este gráfico me pareció muy interesante, es muy sencillo y les voy a pedir que lo sigamos, porque yo creo que de un modo muy coloquial nos permite identificar esto. Entonces, aquí vemos primero, ¿no? Aquí el antígeno, este puede ser el virus y puede ser el coronavirus, que es reconocido, entra a nuestro cuerpo. La entrada a nuestro cuerpo es reconocido por un primer elemento, un primer agente que se llama macrófago. Y el macrófago lo que dice, venga para acá virus, y lo come. Al comerlo, bueno, aquí el macrófago dice que es delicioso, ciertamente, pero fíjense que el macrófago tenía una superficie lisa a su alrededor. Y ahora al haber comido al virus que tenía unas puntas, que son básicamente los antígenos, esas puntas están expresadas en la superficie del macrófago. Es decir, macrófago y el virus se han integrado. Y de tal manera que el macrófago ahora expresa en su superficie, como lo vemos aquí, una serie de señales que son propias del virus. Este macrófago lo que hace subsecuentemente es comunicarse con otro grupo de células que se llaman linfocitos. Y este linfocito tiene forma de T y por tanto vamos a llamarlo linfocito T. Aquí se están comunicando, ciertamente la comunicación no es así telefónica, pero el macrófago le dice, oye, tengo algo para ti. El linfocito T dice, ah, ya lo veo. ¿Y lo veo por qué? Porque está en tu superficie, tú has cambiado. Lo siguiente que hace el linfocito T y dice, bueno, como se comunica con alguien a quien quiere mucho en este caso, y dice, hola mi amor, necesito que estudies estos antígenos, que son estas superficies púrpuras sobre el macrófago. El linfocito B dice, muy bien, la voy a estudiar. Y finalmente el estudiador lo dice, ajá,
definitivamente es un invasor. Al ser un invasor, el linfocito B se reproduce y se reproduce formando anticuerpos, a los cuales le dice, hijos míos, a la lucha, como en este gráfico me pareció muy simpático, es expresado. En la medida que estos anticuerpos se acercan hacia los virus que pueden estar expuestos, inclusive fuera de una célula, los sujetan, y al sujetarlo, llama inmediatamente otra vez a macrófagos y otras células para que digieran tanto el anticuerpo que se ha formado como al virus en sí. Entonces, todo este mecanismo lo que nos dice es que hay un grupo de fases, una fase innata, una fase que va migrando hacia una fase adaptativa, en la cual pasamos de células que atacan y comen directamente hacia células que van a formar anticuerpos. Todo esto, por supuesto, está mediado de manera mucho más compleja, en las cuales la inflamación es soberana. Y esta inflamación puede ser una inflamación una inflamación acorde, una inflamación adecuada, o puede ser una inflamación inadecuada que genere una serie de fenómenos adicionales, como infortunadamente lo vemos en los casos más severos del COVID. Entonces, regresando otra vez, la inmunidad natural o innata es aquella que nos da inmunidad por especie. Hay ciertas variaciones raciales al respecto de esto y diferidas a la edad. Las personas más jóvenes son mucho más robustas en términos de esta inmunidad. Las personas, en la medida que envejecemos, perdemos estas defensas, que también se encuentran en barreras como son la piel y las mucosas, en este caso la mucosa respiratoria. Hay influencias metabólicas, influencias hormonales. Y la inmunidad adquirida específica es aquella que se desarrolla luego de una infección por la enfermedad o bien puede desarrollarse vía vacunación. O a través de sueros inmunes, como son los que podemos administrar cuando una persona se ha recuperado de la enfermedad, se aíslan los anticuerpos y se transmiten pasivamente a una persona que está con la enfermedad activa, que es parte de las cosas y estrategias que se han utilizado en los tratamientos antiinfecciones como esta dentro de las propuestas que también están desarrollándose como terapéuticas en este caso, ¿no? Entonces, todo esto también hace que en el tiempo tengamos una respuesta que es muy primaria, que se desarrolla pronto. Nosotros recordamos este gran debate sobre si las pruebas moleculares, las pruebas no moleculares. Bueno, todo ello se basa también en una línea de tiempo en los cuales la detección del virus en sí a través de sus marcas genéticas suele hacerse con mayor capacidad en los primeros días y dependiendo de la muestra que uno tome. En tanto, a partir de la segunda semana, más bien cuando las respuestas ya del propio cuerpo, la respuesta inmunológica, en este caso del paciente, van a salir una serie de anticuerpos que van a ser detectados y que nos indican también la presencia del virus, ¿no? Hasta que finalmente esperábamos que se desarrolle una memoria más sostenida que nos dé inmunidad. Entonces, todo esto aquí está representado. Y particularmente quiero que pongamos aquí atención por un aspecto interesante y que ya nos va ligando con la cuestión de fondo. Estos son los mecanismos de integración de la inmunidad para cualquier antígeno. Un antígeno puede ser un virus, una parte de un virus, puede ser una bacteria, una parte de una bacteria, un parásito, un hongo, cualquier microbio. Pero en particular para los virus tienden a tener una invasión, una primera representación y la asociación de estos linfocitos, que se llaman linfocitos T, entre los cuales y entre los grandes mediadores entre esta reacción están los interferones, sustancia que todos nosotros que estamos ligados a esclerosis múltiple alguna vez hemos oído hablar. Vayamos a esclerosis múltiple. Entonces, esto que les muestro aquí es un gráfico. Vamos a ver, parece complejo, pero vamos a tratar de entenderlo máxime ahora que hemos explicado este mecanismo por el cual el sistema inmunológico se desarrolla. De alguna manera, las enfermedades autoinmunes también comparten los mecanismos que antes expliqué. Lo que no conocemos siempre, o no siempre, es el disparador de esta reacción. Y hasta aquí vamos a decir, en el caso de esclerosis múltiple, nosotros tenemos aquí algo que va a desencadenar esa reacción. Ese algo que desencadena la reacción va a producir un cambio en los identificadores del antígeno. Es decir, nuevamente, una célula que identifica este antígeno que no conocemos, lo expresa en superficie, como ese macrófago que está lleno de puntos morados, y eso va a generar una respuesta del cuerpo. Una respuesta que es una respuesta muy potente con linfocitos T. Los linfocitos T, a su vez, van a subdividiéndose en tareas. Hay algunos que van a estimular la inflamación y, por tanto, la destrucción de ese agente antigénico o la reacción cruzada que termina atacando nuestros propios tejidos en autoinmunidad, y otros que más bien van a buscar modularla e inhibirla. Los TH1, en el caso de esclerosis múltiple, son estimulantes, al igual que TH17, estimulantes de la reacción inmunológica agresiva, y los TH2 más bien
tienden a inhibir esa reacción. Esto sin duda es una sobresimplificación, pero es útil para entender. Esto, a su vez, está mediado por otras células que son parte de la inmunidad innata, que se ven también robustecidas como parte de ello, y del mismo modo la producción de algunos anticuerpos que van a activar otro grupo de células. Estas células T también vienen trabajando con unas células que se llaman células B o linfocitos B, que coadyuvan en la producción de otros anticuerpos y que finalmente se van a unir en la reacción que dentro del sistema linfático, que es donde están nuestras defensas, van a generar una mayor reacción y una mayor población de estos agentes. Punto importante, entonces, que se da al inicio, está en donde la célula que contiene el antígeno tiene que unirse al sistema, y para unirse al sistema una serie de llaves que a su vez tienen aquí otros determinantes. Ya en la sangre, saliendo del sistema linfático, se producen también una serie de reacciones que tienen que permitir que la barrera que el cerebro tiene y que la aísla del resto del cuerpo sea quebrada. Y esa barrera se puede quebrar a través de una serie de sustancias que están localizadas precisamente al nivel de esa barrera. Una vez que se produce el ingreso de estos linfocitos que están activados, que incluyen el antígeno y que están potenciados a trabajar, en su ingreso generan otras reacciones aquí dentro del cerebro que van a terminar finalmente destruyendo la mielina y secundariamente todo el cuerpo de la neurona partiendo del axón, que es esta estructura larga que vemos aquí. Entonces, lo que comienza afuera termina adentro replicándose. Pero tenemos un espacio que está dado por el sistema linfático, otro espacio que está dado por la sangre, la barrera entre la sangre y el cerebro mismo. Entonces, esto es importante que conozcamos para poder entender qué puede ser riesgoso y qué no. Esa es la línea de tiempo del desarrollo de la medicación. En azul están las aprobaciones hechas por la FDA y en naranja las aprobaciones hechas por la Autoridad Europea, que básicamente se reflejan, son muy parecidas. Partimos desde los interferones en el año de 1993 con el interferón beta 1 beta. Vieron algunos antecedentes, algunos otros, pero dentro de los que ya comenzaron a ser estructuradamente autorizados, partimos de los interferones. Posteriormente vino el acetato de latiramer, 3 años después. Luego aparecieron inmunosupresores como nitosantrona. Después aparecieron drogas más sofisticadas como natalizumab. Y hoy por hoy tenemos drogas orales como el fingolimod, el metilfumarato, la teriflunomida. Tenemos anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab, el ocrelizumab, bueno, daclizumab que ya salió del mercado por producir problemas neurológicos. Tenemos la muy reciente aprobación de siponimod, que es como el hermano más joven del fingolimod, ¿no? Entonces, ha habido un recorrido muy amplio que nos da hoy por hoy una gama bastante más amplia de medicación, en la cual también tenemos que considerar a cladribine dentro de estos fármacos. Muy bien. Entonces, en esta línea de tiempo, lo que he hecho aquí es colocar en esta tabla, que se ve un poco abundante, pero que vamos a leer muy rápidamente, el listado de drogas en la columna del lado izquierdo. Y básicamente vamos a revisar muy rápidamente los mecanismos, ¿no? Los interferones básicamente hacen que el balance entre TH1 y TH2, uno es inflamatorio, el otro no es inflamatorio, se regule hacia la no inflamación. Es mucho más complejo eso. El acetato de latiramer engaña al sistema inmunológico haciéndose parecer a los blancos que pueden producir la esclerosis múltiple y sustrae los anticuerpos hacia ella. Es como que los engaña y los atrae, evitando que estos trabajen sobre el tejido cerebral. La mitosantrona es un inmunosupresor, trabaja sobre la carga genética de la célula de la persona, en este caso las células de linfocitos, para disminuir su capacidad inmunológica. El fingolimod lo que hace es secuestra los linfocitos en los ganglios linfáticos, evita que salga. La salida o la señal o el pase de salida es bloqueado por la medicación. La teriflunomida trabaja más sobre el ADN y las cadenas metabólicas, en esto basa también el riesgo que tiene de producir problemas con los embriones, básicamente por su integración con el ADN. Y el dimetilfumarato produce también algo parecido a los interferones en el balance entre los TH1 y TH2, es decir, el uno inflamatorio y el otro no inflamatorio. Natalizumab, que lo conocemos, lo que hace es evita que
los linfocitos, estos que están activos, muy reactivos, buscando pasar al sistema nervioso, pasen a través de esa barrera, bloquea la barrera. Alemtuzumab lo que trabaja es depletando linfocitos que están activos y es muy potente, mucho más potente. Y aquí tenemos otros medicamentos. No vamos a entrar tanto en detalle, pero sí quisiera básicamente terminar con dos. El ocrelizumab, que trabaja sobre un grupo de linfocitos, no todos, sobre los linfocitos B, pero bueno, hay una integración en donde secundariamente puede trabajar sobre los linfocitos T. Los linfocitos B, recuerden, son los que producen particularmente los anticuerpos. En tanto, la cladribina es otro inmunosupresor que también trabaja sobre el ADN, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Entonces, todos los puntos que aquí están señalados, el punto 1, por ejemplo, es para donde trabajan más los interferones, la teriflunomida, el dimetilfumarato, que básicamente tiene que hacer con este balance. Por ejemplo, en el punto 5, con este tipo de linfocitos que van a arrastrar anticuerpos, que son linfocitos muy activados dentro de una serie de pasos que los linfocitos siguen para ir desde los más pequeñitos inmaduros hasta los más diferenciados. En varios de esos pasos se produce una modulación y una modificación numérica de estos linfocitos, cosa que hace el alemtuzumab de forma muy potente. Aquí tenemos como paso 7 en la barrera lo que hace el natalizumab. Y en fin, no vamos a entrar más en detalle. Pero ya entrando un poco en cuestión. Entonces, tenemos que el sistema inmunológico depende mucho de nuestra inmunidad innata. Y esa inmunidad innata, mientras más inespecífica sea la acción de los fármacos, como los inmunosupresores, más probabilidad de que esté comprometida. No siempre, pero es posible. En cambio, mientras más selectiva, menos posibilidad que eso suceda. Igualmente, no siempre, pero con menor posibilidad. Y los linfocitos en particular, que son los que trabajan en nuestras defensas, son absolutamente centrales. Entonces, esto que he resumido aquí va desde menos hacia más en términos de intensidad de compromiso de nuestros linfocitos, cosa que buscan hacer estos fármacos para poder interactuar sobre la enfermedad y la esclerosis múltiple, pero por otro lado también pueden generar una modulación que pudiera, vamos a ponerlo así, potencialmente disminuir la capacidad de defensa de las personas. Entonces, afectando el número de linfocitos, número 1, alemtuzumab, número 2, ocrelizumab, número 3, cladribine. Afectando la proliferación de linfocitos, es decir, que se generen más teriflunomida y mitosantrona. Afectando el tráfico de linfocitos, es decir, que estos se muevan o que pasen de la sangre al cerebro, natalizumab. O que pasen de los ganglios linfáticos a la sangre, fingolimab. Se dirán, bueno, a ver, este es un virus que esencialmente es un virus respiratorio, puede haber algo con compromiso neurológico, pero esencialmente respiratorio. Por tanto, algo que pueda entrar al cerebro para vigilar el cerebro, o algo que proteja, que impida que los vigilantes pasen al cerebro, potencialmente podría no ser de tanta importancia como algo que eliminara a los vigilantes de todo el cuerpo o los disminuyera. El natalizumab estaría en la primera categoría, elimina que los vigilantes pasen al cerebro. En tanto, el alemtuzumab y cladribine más bien harían lo contrario, disminuir el número de vigilantes. Los que afectan la producción de elementos inflamatorios son básicamente el interferón y el citotolatilamer, no tanto así el número de linfocitos. Y por tanto, a través de este mecanismo se intuye, se piensa, que pudiera entonces los riesgos ser más o menos proporcionales a la forma en la que aquí están descritas. Desde el mayor riesgo en la parte superior hacia el menor riesgo de generar compromiso de nuestras defensas. Ahora, con todo esto vamos a entrar en algunos aspectos que tienen que hacer ya con el tratamiento de esclerosis múltiple, y esto es tomado del último consenso que estaba publicado en la página web del ACTRIS. Y he tomado algunas cosas básicamente para destacar algunos puntos. Primera pregunta, ¿qué hacemos con las recaídas durante la epidemia? Entonces sabemos que las recaídas en esclerosis múltiple no están estrictamente, y digo estricta, no es que sea del todo ajeno, pero no están estrictamente ligadas con el curso de la discapacidad. A diferencia de lo que pasa con otras condiciones que no son iguales, pero entran dentro de una categoría como la neuromielitis óptica, que es una condición distinta. Aquí no. Aquí las recaídas pueden ser manifestación de un curso de enfermedad y las recaídas en sí pueden, no necesariamente, influir sobre el curso de discapacidad.
sin duda muchas recaídas lo van a hacer, pero existe un margen donde la correspondencia no es tan clara como en la neuromielitis óptica. ¿Por qué menciono esto? Porque esto abre la posibilidad que no todas las recaídas requieran tratamiento. Y las recaídas leves podrían ser monitoreadas. ¿Qué es una recaída leve? Aquella que no afecta sustantivamente el funcionamiento de una persona. Una recaída leve puede ser un trastorno sensitivo. Una recaída leve puede ser un compromiso discreto o doloroso de nervios craneal. Una recaída no leve que puede ser una que comprometa la médula espinal, la vejiga, el equilibrio. Una recaída no leve, aquella que compromete la visión. Entonces, podemos ponderarla ustedes y nosotros como médicos para buscar encontrarle el sentido a ese término de qué es leve y qué no es leve. Asumiendo que la recaída se considera que no es leve y se considera la chance de dar tratamiento, la posibilidad de dar tratamiento sigue siendo esencialmente la misma. Metilprednisolona sigue siendo la piedra angular para poder acelerar la recuperación de las recaídas y sea 1 gramo por vía endovenosa entre 3 a 5 días. Esto durante mucho tiempo era administrado bajo hospitalización, ya hablo de hace probablemente más de una década. Ulteriormente se comenzó a administrar bajo control en ambientes o control hospitalario, por ejemplo en las emergencias. Luego, digamos, ciertos ordenamientos y ciertos temores en relación a lo que podría pasar en una infusión llevaron en algunas instituciones a ser mucho más rígidos y evitar inclusive su administración de manera hospitalización. Yo no concuerdo con ello y creo que la realidad tampoco lo dice eso. Y yo creo que una administración en donde básicamente haya una persona a cargo, una enfermera que pueda manejar esto y cosas que puede manejarse en casa, es perfectamente posible hacer con un monitoreo básico del pulso, la presión arterial y regulando la velocidad de administración de la medicación. Con particular acento en una persona que ya recibió un tratamiento previo en que reconocidamente sabemos que no tiene intolerancia al medicamento. De la misma manera también se ha establecido que la medicación oral de metilprednisolona puede servir. El problema es que nosotros en el Perú no tenemos concentraciones tan altas como las que deberíamos administrar. Pensar que podemos administrar dosis bajas y a través de esto un poco tranquilizar nuestra conciencia, yo creo que no tiene mucho sentido. De hacerlo, mi sugerencia es que lo hagamos en casa con una enfermera ad hoc que pudiera administrar la medicación y dado que no tenemos la vía oral en esas cantidades tan grandes para poder administrar en tabletas, preferiría vía endovenosa. La posibilidad de multiplicar las dosis, multiplicar las tabletas de 50 miligramos para dar 20 tabletas de 50 miligramos, muy probablemente nos lleve a un problema de intolerancia gástrica. Hay comentarios anecdóticos de gente que lo ha buscado y realmente se hace muy difícil de tolerar. Pero en fin, son estrategias sobre las cuales todavía no existe un claro conocimiento, pero lo dejo en puntos suspensivos. Yo nunca lo he empleado a estas dosis orales, siempre lo hemos hecho por administración endovenosa. Y desde mi perspectiva, tal vez ese no sería el mejor momento de hacer un experimento adicional. Gel de ACTH no lo tenemos en Perú, pero también puede administrarse en caso que se tuviera y puede tener un nivel de funcionamiento tan parecido al metilprednisolona. ¿Qué sucede si un paciente está infectado? Si un paciente está infectado, ¿se recomienda dar o no dar tratamiento? La primera cosa que hay que evaluar si un paciente está infectado y hace síntomas o exacerba síntomas de esclerosis múltiple es establecer si es una infección, si es una exacerbación o si es una pseudoexacerbación. Y eso es arte. Eso es arte de mirar, observar, ver si hay cambios adicionales y ver hasta dónde se puede mantener esa observación. Indudablemente hay un punto límite en el cual uno, al cabo de unas horas o días de observación, debe tomar una decisión para saber de qué manera orientar. Y para eso hay que tener un conocimiento muy individual de la persona. Ahora, las primeras recomendaciones no fueron por el camino de no administrar los corticoides en la medida que una persona tuviera la infección. Hoy por hoy, sin embargo, la posibilidad de administrar corticoides está abierta desde las recomendaciones de manejo nacionales de COVID para aquellos pacientes que tengan cuadros moderados hacia severos y precisamente lo que se emplea es metilprednisolona y en dosis muy parecidas. En los casos severos no hay duda. En los casos moderados se ha puesto también como una alternativa. Si extenderlo hacia los casos leves en los cuales hay una exacerbación con esclerosis múltiple, eso aún no está del todo definido,
pero yo creo que las corrientes nos van mostrando un poco y abriendo ciertas posibilidades para las cuales hay que estar muy atentos y que en muy poco tiempo pudieran cambiar, quizás favoreciendo la posibilidad de un uso más temprano. Eso aún todavía no lo sabemos, pero es un poco mirando la línea de recomendaciones para el manejo de COVID hacia donde pudieran estar yendo. Ahora, en caso que una infección o que un cuadro de exacerbación fuera severo, nos queda siempre la posibilidad de plasmaferesis o inmunoabsorción, que son procedimientos más sofisticados. Esto sí hay que hacerlos hospitalizados y se requiere, es una terapia de segunda línea, ¿no? Que cuando hay que usarla indudablemente porque las circunstancias así lo demandan, ¿no? Esto que les voy a presentar aquí es un resumen de nuevamente esta publicación tan enjundiosa que está posteada en la página web de LACTIMS y en donde para cada fármaco se hace una recomendación. Y vamos a revisarla rápidamente. Con interferón y acetato de glatiramar, en general, continuar el tratamiento sin problemas e iniciar el tratamiento si se requiere y no hay ninguna observación adicional sobre el monitoreo. Con dimetilfumarato y teriflunomida, el tratamiento puede iniciarse, sí puede iniciarse. No se recomienda suspender el tratamiento y mantenerlo básicamente con la misma frecuencia. Y lo que sí, quizás hacer un poquito más laxo el monitoreo, más allá de los cánones que usualmente son más precoces, 1 mes o 3 meses dependiendo de la droga y de la seguridad del terapeuta, para hacer controles un poquito más distantes, pero teniendo en cuenta la individualización de cada caso. Con natalizumab, lo que se ha visto es que natalizumab es una molécula grande, no suele pasar al cerebro, no permite el paso de estos linfocitos activados a través de la barrera e interesantemente no afecta el número ni el movimiento ni la movilización de los linfocitos. Por tanto, dentro de las drogas de mayor actividad, de las cuales natalizumab claramente es parte, natalizumab podría constituir una de las más seguras. Y hoy por hoy hay recomendaciones varias, incluidas latinoamericanas y europeas, que en general, salvo contadísimas excepciones, auspician la posibilidad de un caso severo considerar natalizumab como una opción. Sin duda, natalizumab tiene también sus bemoles, lo sabemos por la infección por el virus JC, pero puede ser utilizada como una terapia en tanto se pueda ir aclarando el curso y el pronóstico de la pandemia, lo cual esperamos tome meses, 1 año y no más que eso, lo que podría todavía poner al natalizumab dentro de su periodo de ventana segura, que usualmente son los 2 primeros años de uso. Entonces, es una medicina en la cual podríamos considerar. Fingolimod, al secuestrar a los linfocitos dentro de los ganglios, disminuye su tráfico. Ciertamente los linfocitos parecen estar activos para poder funcionar. Sin embargo, los estudios básicos de Fingolimod mostraron un poco mayor de riesgo de infecciones, como las infecciones por el virus herpes, un poquito más de infecciones respiratorias, y por tanto es conveniente evaluar el riesgo y beneficio, ¿no? De continuar el tratamiento ya iniciado. Particularmente, si es que el paciente se mantiene en buenas condiciones de aislamiento, podría iniciarse. Si de alguna manera existe resquemor respecto a esta posibilidad, han habido terapias que han buscado ampliar los intervalos para disminuir el impacto sobre linfocitos. Esto no es una cuestión de consenso, pero se han utilizado algunas estrategias en las cuales los linfocitos comienzan a descender o descienden dentro de un rango que ya involucra ciertos niveles de inseguridad, ¿no? En caso de que haya que monitorear, por supuesto, mantener el monitoreo habitual del tratamiento, ¿no? Mitoxantrona no voy a tenerme mucho, pues es un medicamento que utilizamos muy poco, al igual que el micofenolato en general. Y quisiera avanzar sobre algunas otras medicinas. Habíamos mencionado alentuzumab. El alentuzumab, por su capacidad de modificar el número de los leucocitos, tiene un impacto más potente. Y es aquí donde particularmente las recomendaciones se han centrado muchísimo. En lo siguiente, si una persona necesita recibir un tratamiento de alta efectividad, a pesar que el alentuzumab pudiera tener una indicación, es preferible diferirlo. Si una persona debe recibir un segundo ciclo, y estamos en el contexto de la epidemia,
en lo posible diferirlo. Diferirlo hasta unos 6 meses más allá, que sería una ventana de 18 meses, para tratar de evitar abrir la brecha, que usualmente sea en los primeros 3 a 6 meses de haber recibido la administración, de lo cual se observa una disminución muy sensible de linfocitos que potencialmente pudiera abrir un riesgo mayor de infección. Cladribina, por sus mecanismos, también se encuentra dentro de esta categoría de recomendación, de no iniciar tratamiento. Entonces, alemtuzumab y cladribina entrarían en una categoría muy determinada, entonces se preferiría no iniciar el tratamiento. Y si ya se ha comenzado el tratamiento, el ciclo deberá completarse, pero siguiendo estrictamente las medidas de protección. Cladribina es un tanto más nueva, por tanto la experiencia que puede existir con alemtuzumab de infecciones es mayor que con cladribina, entonces algunas pautas todavía no son del todo reconocidas, más allá que se piensa que ciertamente existen formas diferenciadas y mecanismos diferentes en alemtuzumab y cladribina, y quizás alemtuzumab aún sería mucho más útil, pero es algo que de todas maneras los incluye en una misma categoría. ¿Qué pasa con ocrelizumab? Bueno, en ocrelizumab también la recomendación ha sido pensar cuidadosamente sobre la actividad de la enfermedad y el riesgo de complicaciones. Quizás si se tratara de una forma recurrente, remitente, muy agresiva y no tengo otra estrategia, bueno, podríamos considerarlo. Si se trata de una enfermedad primaria progresiva, un paciente mayor, quizás habría que poner unos puntos suspensivos para reconsiderar y pensar muy sesudamente si es que sería bueno dar un paso, ¿no? Siempre hay que individualizarlo, y la opinión de aquellos que en relación a lo que se hace con esta medicina cuando una persona está en tratamiento, por el momento es retrasar las infusiones en lo posible, ¿no? Y se puede monitorizar, aunque hay controversia en esto, algún tipo particular de linfocito que tiene un nombre específico, como una forma de ir mapeando el momento más adecuado para poder iniciar la infusión, ¿no? Vamos a pasar entonces a otra vista. Entonces, con todo esto, nosotros vamos configurando una categoría de riesgos, donde ponemos esencialmente los que no tendrían riesgo, interferón, acetato, latiramer. Los que tendrían bajo riesgo podrían ser el dimetilfumarato, la teriflunomida, el natalizumab. Los que tendrían un moderado riesgo estarían fingolimab, ocrelizumab y rituximab, y los que tendrían alto riesgo, cladribina y alemtuzumab. Entonces, con este mapa mental, es como los médicos estamos funcionando ahora y estableciendo ciertas recomendaciones. Ahora, la siguiente pregunta que viene a colación es decir, bueno, con todo esto, entonces los medicamentos podrían tener un juego. Intuitivamente la respuesta es sí. Pero, ¿es esto todo? ¿Hay algunos otros factores que pudieran estar de por medio? Vamos a analizarlos. Y aquí hacemos una comparación entre los factores de riesgo para COVID-19 y los factores de riesgo que se han reconocido dentro de varios para esclerosis múltiple. Pero he seleccionado aquí aquellos que pueden ser tal vez de mayor interés. Y miremos la sobreposición que existe. Factores de riesgo para COVID, edad mayor a 60 años. Lo que sabemos es que las formas primarias progresivas, no lo he destacado acá, suelen verse en pacientes varones y de más años. Entonces, quizás no todas las esclerosis múltiple, pero sí aquellos grupos de pacientes que pudieran estar en más riesgo COVID serían los pacientes varones y con formas primarias progresivas. Factores de riesgo COVID, hipertensión arterial. Un factor de riesgo para esclerosis múltiple, consumo de sal. Si alguna persona mantiene un consumo de sal, probablemente su chance junto con una carga genética sea hacer mayor hipertensión arterial. Diabetes mellitus, factor de riesgo para COVID, al igual que obesidad. Factor de riesgo para esclerosis múltiple, obesidad, particularmente en etapas puberales. Factor de riesgo para COVID, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sobre el asma hay una discusión ahí que está virando en mucho. ¿Y qué sabemos por hoy? Que la deficiencia de vitamina D parece aumentar la posibilidad de crisis asmáticas y parece igualmente asociarse con una mayor tasa de infecciones respiratorias. Entonces podríamos tener un factor colectivo tanto para esclerosis múltiple como para enfermedad pulmonar riesgo COVID. Y es algo que se podría de alguna manera modificar. El tabaquismo es un factor de riesgo para riesgo COVID, también lo es para esclerosis múltiple. La enfermedad cardíaca, veremos haremos un paréntesis después,
enfermedad cardíaca, cáncer e inmunosupresión son factores de riesgo para COVID. Entonces, existe un grupo de factores de riesgo en esclerosis múltiple que podemos verlos también en factores de riesgo COVID. Y por tanto pensemos que si bien nuestro intuitivo análisis inicial nos diría son los fármacos quizás los que nos den más riesgo, pero no desdeñemos la individualidad de un aspecto central en el curso de las enfermedades, que es aquello que se denomina comorbilidades. Ya desde nuestro primer reporte, y aquí he sacado este artículo que es muy antiguo del año 2005, en donde hicimos el primer reporte de casos en Perú, en donde básicamente comenzamos a buscar qué factores podían haber tenido estas personas que fueron incluidas en este primer reporte como antecedentes y considerar si es que podía haber una relación. Bueno, en aquel tiempo 31% alguna infección vírica eruptiva de larga duración, 27% ascendencia extranjera, el contacto con tóxicos industriales, mascotas, en fin, algunos datos que ya desde ese tiempo se buscaban identificar. Pues bien, medicina y la investigación ha buscado ir trazando algunos factores de riesgo. Algunos de ellos ya se los he mencionado. Y aquí esta lámina lo que permite ver son algunos factores de riesgo protectores, entre los cuales, por ejemplo, el ser más mestizo nos ayuda, el vivir en una latitud que esté entre los trópicos también nos ayuda. En tanto, otros factores más bien nos ponen a riesgo, como lo ya hemos visto, donde sal y obesidad, como ustedes han visto aquí, han sido añadidos. Entonces, estos elementos, factores de riesgo, pueden también transformarse en otros elementos que se llaman comorbilidad, lo cual a su vez pueden tener factores que impulsan a ver esto. Entonces, ¿qué es una comorbilidad? Es la presencia de cualquier trastorno o enfermedad adicional a la enfermedad principal y que existe tanto al momento del diagnóstico durante el curso de esta. Y en particular puede afectar la calidad de vida y puede generar incertidumbre sobre el curso de la enfermedad y su terapéutica. Fíjense qué importante. Nosotros nos fijamos mucho en el mundo abstraído de los ensayos clínicos, donde los pacientes son hiperseleccionados y sobre los cuales se eliminan casi todas las otras enfermedades que puedan complicar el resultado de un determinado fármaco. Pues bien, aquí en la medida que estamos en el mundo real, los pacientes no son así. Y los pacientes tienen comorbilidades frecuentemente y que agregan niveles de incertidumbre. Y a mi entender, muy probablemente sean las comorbilidades las que realmente, anticipo un poco mis ideas, sean las que tengan que hacer más con el riesgo de complicaciones de COVID en pacientes con esclerosis múltiple que quizás la propia enfermedad. Vamos a ver. Las infecciones virales del tracto respiratorio, es importante destacarlo, resultan responsables de buena parte, si no la mayoría en algunos estudios, de exacerbación y reactivación en esclerosis múltiple. Hay registros, y particularmente un registro muy amplio hecho en Estados Unidos, el registro NARCOM, que más o menos identificó estos factores. Colesterol alto en pacientes con esclerosis múltiple, 37%. Un tercio de ellos hipertensos. Artritis, 16%. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también sabemos que es un riesgo para COVID, 13%. Asma en casi otro 13%, un 25% obesos y un tercio refieren sobrepeso. Atención que esto tiene que hacer con la epidemiología de Estados Unidos, que no necesariamente puede ser refrendada en otras latitudes. Y un punto muy importante es que la comorbilidad psíquica, aquella que tiene que hacer con ansiedad y depresión, era sumamente alta. Básicamente el doble en las personas con esclerosis múltiple en relación a la población general. Entonces guardemos estas ideas que son centrales para nuestra discusión. Lo otro que se ha visto es que la incidencia, es decir, en términos de un periodo corto de tiempo, ¿cuántas veces las personas van haciendo problemas circulatorios? Las personas que tienen esclerosis múltiple. Y la enfermedad isquémica cardíaca es significativamente mayor en pacientes con esclerosis múltiple. Y inclusive ya para depresión se ha calculado frecuencias de personas con esclerosis múltiple hasta 23% con depresión y poco más del 20% con ansiedad. Entonces vamos viendo un poco de depresión, ansiedad más común en esclerosis múltiple que en población, una incidencia mayor de enfermedad cardíaca. Ok, todo eso otra vez nos lleva a mirar al COVID y nos lleva a mirar esclerosis múltiple en una interrelación y una sobreposición. Causas de muerte en personas con esclerosis múltiple. Las más frecuentes, enfermedades del sistema nervioso centrales y circulatorias, infarto cardíaco, infarto cerebral y otras. Así como una mayor mortalidad en pacientes con esclerosis múltiple por infecciones y enfermedades respiratorias. ¿Okay? Las enfermedades respiratorias, ¿sí? Y eso, pues sin duda, inmediatamente nos trae atención a la conciencia.
¿Qué otros aspectos se han visto? Algunos que ya mencioné. Niveles bajos de vitamina B12 se han asociado a un incremento en la actividad y las capacidades de esclerosis múltiple, así como una mayor mortalidad y discapacidad, sobre todo en los fumadores, ¿no? Y el COVID-19 con todos los aspectos y riesgos que ya mencionamos. Entonces, nosotros podríamos concluir tal vez desde esta perspectiva. Una sinergia de factores de riesgo que son individuales y comórbidos, como tabaquismo en esclerosis múltiple y EPOC, que es un factor de riesgo para COVID. Obesidad, esclerosis múltiple, afectando la capacidad de ventilar. Mientras más obesidad tenemos, más chance tenemos de generar un peor trabajo respiratorio, un mayor acúmulo de secreciones y una mayor restricción al paso del aire en una condición que se denomina apnea del sueño. Mientras mayor consumo de sal tengamos, más chance de haber tenido que desarrollar esclerosis múltiple y hipertensión arterial con factores de riesgo. Las deficiencias de vitamina D, que están asociadas con todos estos factores que pueden potenciar el mayor riesgo de infección respiratoria. Igualmente, una mayor comorbilidad psíquica que duplica el riesgo en personas con esclerosis múltiple puede afectar la forma en que se enfrentan situaciones de cuarentena, distanciamiento social y aislamiento. Pero la pregunta central, no se conoce aún si tener el esclerosis múltiple per se resulta en un incremento en el riesgo de adquirir o agravar la infección por COVID-19. No lo sabemos aún, pero, vamos a verlo al final, quizás podamos otear algo. El posible efecto de los medicamentos empleados en el tratamiento sin duda importa. Ya hemos visto una jerarquía de menor a mayor riesgo. Basado esto no en evidencia, sino basado en el reconocimiento de la acción de los medicamentos, su potencia, su duración, algo de los efectos secundarios que se tuvieron en los estudios iniciales con los cuales se aprobaron y mucha intuición. Aspectos que sí pudieran afectar, sin duda, que también son intuitivos, son el deterioro neurológico por esclerosis múltiple, como el deterioro que puede haber por alguien que está postrado y no camina, alguien que tiene problemas de respiración o de oclusión, y en particular las comorbilidades. Y yo creo que es aquí, entre estos tres elementos que estoy listando, donde los riesgos van a moverse sustancialmente de forma distinta. Esto, sin duda, demanda que, cierto o no, prestemos más atención y reforzamiento a las medidas de higiene, así como a al distanciamiento social y optimización del tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple, tanto como de sus comorbilidades. Ahora, con todo esto podríamos cerrar y decir aquí terminamos, y porque no tenemos experiencia, porque no hay publicaciones. Y eso es absolutamente cierto, no hay publicaciones. Pero hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a estas reuniones como la que estamos haciendo ahora. Una reunión que fue auspiciada por dirigida por María Pia Sormani, Gavin Giovannoni y el profesor Patrick Vermes de Lille, Italia, Universidad de Lille, en Francia, perdón. Y ellos tuvieron la gentileza de compartir alguna información cuyos datos gruesos yo grabé mentalmente y luego lo trasladé a algunas cifras. Estos son estudios que aún no han sido publicados, por tanto no tenemos la capacidad de poder analizarlos, pero fueron muy interesantes y muy gentilmente compartidos con ellos en Avance. Ciertamente respetamos aún la necesidad de que estos datos sean transferidos a los medios, a las publicaciones, a las revistas, con la originalidad que tiene, pero es un trabajo francés colectivo. Y yo voy a darles algunos números que grabé en la cabeza, ¿no? Ellos presentaron poco más de 200 casos de personas con esclerosis múltiple que habían hecho infección por COVID. Poco más de 200 casos, no recuerdo, alrededor como de 210 más o menos casos. Y las edades promedios estaban, hasta donde me acuerdo, más o menos poco más de los 40 años. Yo voy a darles estos números así de gruesos porque es así como los he grabado mentalmente, fue una presentación. La mayor parte de estas personas que habían hecho eran mujeres. Pero una cosa que destacaba es que la relación entre mujeres y hombres, que es la que habitualmente vemos, no era tan grande, no era tan distante. Había un poquito más de hombres en la proporción de lo que habitualmente se ve en pacientes de esclerosis múltiple, hombres que hacían esclerosis múltiple más COVID. Una observación que me llamó la atención. Y la mayor parte de personas que presentaron eran personas que estaban en formas recurrentes, pero también habían formas progresivas, inclusive también habían unos síndromes clínicos aislados dentro de estos poco más de 200 casos, ¿no? Todos ellos tuvieron el diagnóstico de la infección por COVID. Y uno de los hechos interesantes que también el profesor Vermet destacó es que dentro de este grupo, si bien habían formas primarias, aparentemente no representaban
otra vez epidemiológicamente todo lo que ellos veían. Interesante. O sea, parecía que estas formas primarias o pacientes con formas primarias quizás se cuidaban más que las formas recurrentes, lo cual tiene sentido dependiendo del nivel de avance de esta condición. Entonces, otro de los números interesantes es que esos números se parecen mucho a los que ellos presentaron. Voy a permitir retroceder un tanto a una de las primeras vistas que hice aquí para buscar un tanto ayudarme. Se parecían mucho a esto. Es decir, ellos presentaron más o menos un 80% de casos de pacientes con esclerosis múltiple que en esencia hacían un cuadro leve moderado, y un 20% más o menos, un poquito más quizás, de personas que requirieron hospitalizarse. Y esos son los números que yo guardo en la mente. Y esos números no son muy diferentes de lo que se ha visto en China, pero quizás sean un tanto más diferentes de lo que se ha visto en Francia. No lo sé, y esto es muy provocativo. Si ustedes recuerdan y revisan la tasa de letalidad en Francia, en Italia, pues bordean el 10%, son muy altas. Y lo que yo tengo registrado más o menos en relación a la tasa de letalidad en los pacientes con esclerosis múltiple franceses que el profesor Bernet presentó, estaba en menos del 5%. O sea, menos del 3-5%. Eso, por supuesto, son números que van a tener que ser refrescados. Pero los comparto con ustedes básicamente utilizando un poco mi memoria un tanto visual, porque una de las cosas que me llamó la atención fue que, interesantemente, yo pensaba encontrar o escuchar que se nos refiriera a una tasa de mortalidad por lo menos semejante a la población. Y no parecía ser tan semejante a la población. Inclusive parecía ser un poco menor. Hecho interesante. Y a la hora que se hizo un análisis, ya viendo por los tratamientos y quiénes eran los que estaban hospitalizados o más severos, una de las cosas que recuerdo y que me llamó la atención es que esencialmente en aquellos que estaban muy mal, muy críticos, había un grupo importante de personas que no recibían tratamiento. Es decir, el no recibir tratamiento parecía ser una condición ligada, entre otros factores, a la posibilidad de tener una enfermedad más grave. Y a la hora que se hizo un análisis de formas estadísticas, de analizar entre varios factores qué es lo que podía ser más relevante para poder definir que una persona se hospitalizara, lo que yo recuerdo esencialmente era que la edad seguía siendo un factor, como la población general. El sexo seguía siendo otro factor, es ser varón, otra vez edad, sexo, o sea, igualmente acá los varones hacemos en condiciones más severas. Los riesgos vasculares, los riesgos circulatorios, y lo otro era el nivel de discapacidad. Niveles más altos de discapacidad sí estaban asociados con la posibilidad de requerir más hospitalización. En tanto, los fármacos en sí podrían no hacer la diferencia, por lo menos adversa, ¿no? Todo esto que les presento es una información que por supuesto es muy preliminar y que solamente comparto con ustedes en función a lo que recuerdo en mi registro mental de esta presentación, pero realmente la presentación fue muy buena y esperamos que se repita y que ya las publicaciones aparezcan para poder consolidar mejor estos datos. Pero yo creo que las conclusiones que pudieron extraerse y que creo que son oportunas compartir son, número uno, el pronóstico del COVID en pacientes con esclerosis múltiple parece estar más en función a las comorbilidades, de las cuales la comorbilidad circulatoria y probablemente todas las que han sido mencionadas, diabetes, algo del respiratorio, son las más importantes. Desde el punto de vista, incluida la edad, por supuesto. Desde el punto de vista de la enfermedad, quizás el nivel de discapacidad puede ser sí un factor más gravitante, y desde el punto de vista de medicación tenemos aún un interrogante que por lo menos a la luz de estos datos no nos pondrían en el lado ominoso de decir recibo tratamiento y por tanto estoy en riesgo o un riesgo mayor. Por supuesto que otra vez las medidas de contención son centrales y las personas que se cuidan, pero aparentemente, de acuerdo a esta información y a otros datos que son más aislados, que fueron presentados también por Gavin Giovannoni, no pareciera quizás que el uso de inmunomoduladores pudiera imprimir un riesgo mucho mayor. Por tanto, nosotros en este momento tenemos la intuitiva apreciación de que existe una gradación de medicamentos que iría desde mayor riesgo hacia menor riesgo. Y por otro lado tenemos alguna evidencia, pero por supuesto aún no sujeta al contraste de lo que significa la editorial, que nos podría decir que quizás eso no sea tan cierto. Y de alguna manera eso podría imbricarse
con lo que hoy por hoy sabemos del COVID. De COVID sabemos que esta es una infección, pero siendo una infección, sabemos que la razón esencial por la cual se produce la muerte de las personas es por la respuesta que las propias personas hacen a la infección. Y por alguna razón que no conocemos, personas que hacen un cuadro grave y que puede llevarlos a fallecer son las personas que hacen una reacción hiperinflamatoria, que hoy por hoy nuestras guías modulan a través de corticoides, metilprednisolona, y que como parte del fenómeno inflamatorio hacen trombosis. Es decir, la trombosis está ligada a la inflamación, íntimamente ligada. Y por tanto, quizás el empleo de inmunomoduladores actuando y refrenando de alguna manera la inmunidad pudiera, quién sabe, abrir el riesgo a una infección más frecuente. Pero por otro lado, pudiera también actuar como una barrera contra un desenlace, un desempeño más intenso de la fase inflamatoria, que hoy por hoy es la que lleva la carga básica de mortalidad. Esto último podría ser, no podemos afirmarlo, tenemos que ser muy cautos en esto, seguir manteniendo, insisto, las medidas de control, higiene y todo que están mencionadas, pero por lo menos nos puede poner en una circunstancia en donde nos haga un tanto menos álgida, menos doliente, con menor sobresalto, el saber que se tiene esclerosis múltiple y que estamos en el contexto de una epidemia. Muy bien, vamos a las preguntas entonces. A ver, doctor Vizcarra, gracias por su presentación. Para todos ha sido clara en general, y voy a decir en general porque cuando son gráficos y letras y Ts y CDs y esas cosas, de repente no estamos tan familiarizados, pero nos quedamos con, digamos, con lo importante que significa, lo importante que implica el tema de los tratamientos, el tema de estar inmunosuprimido, el tema de qué cosa pasa alrededor. Lo que yo me voy a permitir hacer ahora es leerle las preguntas que las personas nos han hecho llegar a través del chat. Y algunas, de alguna forma, han sido respuestas, han sido ya respondidas por usted, pero sería interesante, de manera puntual, si es que nos ayuda y nos las vuelve a contestar. Entonces, vamos con la primera. Y dice, ¿hay algún tratamiento para controlar la EM que deba suspenderse o dejarse de usar en esta época? ¿Por qué? Ok, ya lo mencionamos, ¿no? Y eso está en la tabla a la cual regreso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Alemtuzumab se recomienda retrasar el segundo ciclo, particularmente con alemtuzumab, es la droga por excelencia. Y no iniciar ni alemtuzumab ni cladribina en lo posible. Si cladribina ya ha iniciado tratamiento, el ciclo debería completarse. Debería completarse. Doctor, entonces voy a interrumpirlo aquí porque viene amarrada la siguiente pregunta, que es, hay una persona aquí que, por ejemplo, le toca su segunda dosis de ocrelizumab el día viernes. Da. Y puntualmente esta persona vive en el norte, está en una zona donde ahorita está fatal el tema del COVID. Y no sabe tiene mucho miedo de ir a ponerse la segunda dosis. Y allí los médicos no son tan intuitivos. Es más, ahora hablaremos también de qué significa ser un médico intuitivo, porque es difícil confiar en la intuición de la mayoría de los médicos, sin ofender a nadie, por supuesto. Ok, yo me remito aquí a este consenso que ha sido bastante bien elaborado. Y lo voy a leer al texto. La opinión de expertos de esclerosis múltiple latinoamericanos es la recomendación de retrasar las infusiones de ocrelizumab por el momento, hasta que se reduzca el riesgo de infección por coronavirus. ¿Lo mismo pasa con rituximab? Lo mismo pasa con rituximab, así es. Lo mismo pasa con rituximab. Ambos comparten el mecanismo anti-CD20. Sí. ¿Y qué pasa en el caso que se suspende ese tratamiento? ¿Puede haber un rebote? ¿Por cuánto tiempo lo podemos suspender? Lo que sabemos es que el rituximab y ocrelizumab, que se han pautado para infusiones cada 6 meses, en realidad tienen un tiempo mucho mayor de duración. A la hora que han hecho estudios siguiendo los linfocitos que particularmente se ven afectados por el tratamiento y otros que van en paralelo y que son marcadores de esa misma actividad, lo que se ve es que usualmente el rango es mucho más prolongado. Se puede prolongar 8, 9, 10 meses, dependiendo de dónde está la persona.
Lo que se basa, las recomendaciones de 6 meses se basan en establecer primero calendarios que sean anuales o semianuales, que son mucho más fáciles de poder manejar en una investigación que tiempos marcados de otra forma. Y segundo, porque se buscan puntos medios en lo que se considera que es la actividad biológica entre los seres humanos. Y usualmente esos puntos medios, en realidad, más que puntos medios, son los puntos en donde existe la mayor certidumbre que las personas estén cubiertas, el 95% de las personas estén cubiertas. Y eso pasa con un intervalo de 6 meses, pero es una decisión bastante sensata el postergar ocrelizumab o rituximab por algunos meses hasta evaluar qué es lo que sucede. Y buscar como surrogado el hacer una medición un poquito más sofisticada de estos linfocitos CD19, si bien hay algún tipo de controversia en esto, pero puede ser una herramienta que ayude a mejorar la intuición. Dejando un poco de lado los factores de riesgo para la población general, nosotros por tener esclerosis múltiple, ¿somos consideradas como personas de alto riesgo? Por ejemplo, en Perú, a partir de lunes, comienzan a flexibilizarse un poco los temas de estar encerrados en casa, la cuarentena, el tema de salir a trabajar. Em, ¿Cómo podemos enfrentar nosotros el mañana, lo que se nos viene? Porque esta pandemia no va a acabar, como usted mismo lo dijo, de aquí a un mes o a dos, ¿no? Esto es probablemente hasta que salga la vacuna. Entonces, ¿tenemos más riesgo por tener esclerosis múltiple? Sin ser diabéticos, sin ser obesos, sin ser fumadores, sin tener la presión alta, sin tener problemas cardíacos. A ver, la respuesta clara es nadie lo sabe cabalmente. Yo les he mencionado un poco estos datos de Francia que aparentemente dirían que no necesariamente, para ser más cauto en la afirmación. Pero por otro lado, depende de quién lo diga. Si hablamos de una cuestión que tiene que hacer con aspectos formales, laborales, dentro de los elementos en los cuales se están haciendo restricciones están en las personas que reciban tratamiento inmunosupresor o tratamiento inmunológico, dependiendo cómo uno lo lea, ¿no? Aquí lo voy a interrumpir porque aquí encaja la siguiente pregunta, que es, ¿bajo qué tratamientos estamos en un mayor riesgo? Es lo mismo. Puntualmente. Ok, nuevamente, los que tienen más riesgo son los que tienen más actividad. Cladribina y alemtuzumab. Okay. Los que tienen moderado riesgo, fingolimod, ocrelizumab y rituximab. Y de ahí el resto hacia abajo, en realidad son mucho más seguros, ¿no? O sea, los que tienen mayor riesgo son alemtuzumab y cladribina, dentro de eso. Ahora, si alguien recibe azatioprina, por ejemplo, que puede haber alguien, azatioprina parece que por sí misma no tiene tanto riesgo, parece que no tiene tanto riesgo, pero hay que considerar que azatioprina también puede disminuir la cuenta de glóbulos blancos, que su impacto pudiera ser un poco menor. Ahí no hay tanta certidumbre, pero en ninguno de los dos sentidos, ¿no? Ok. ¿Estoy en riesgo de contagiarme más fácilmente si uso un interferón o un acetato de glutiramer? No, No. con ninguno de los dos. Es más, o sea, a ver, si dentro de las cosas que los interferones son productos que, en este caso, dependiendo del tipo de interferón, si existe de bacterias u otro tipo de células, que son la respuesta que hace el cuerpo para modular la infección. A ver, yo les pongo, por ejemplo, ¿no? Hay actualmente un ensayo clínico es un estudio que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ha auspiciado para estudiar el fingolimod como un tratamiento posible para la neumonía por COVID. Ya, para que veamos cómo los conceptos pueden ir de un lado al otro. No digo que sea un tratamiento, pero como planteamiento de hipótesis y como idea, ya se ha propuesto hacer esa investigación, que creo que hacia julio debe dar resultados, está incluyendo pacientes, para saber si funciona. Es decir, cuando hablamos del sistema inmunológico, en realidad hablamos de modular el sistema inmunológico, de suprimir el sistema inmunológico. Por ejemplo, situaciones que son absolutamente devastadoras. Si una persona fuera sometida a un trasplante de células madre, por ejemplo, y ese trasplante, en la forma de los cánones, que son los aceptados, tuviera que recibir un tratamiento con inmunosupresores o drogas que van a eliminar sus defensas por completo. Esa persona queda sin defensa, por supuesto, esa persona está en un riesgo altísimo. Y ese es el riesgo que tiene una mayor categoría, ¿no? Entonces, yendo desde un extremo hasta el otro, interferones y acetato de glutiramer no tienen ningún tipo de implicancia, ¿no? ¿Qué pasa si soy una paciente con esclerosis múltiple y estoy embarazada?
si me contagio, ¿puede dañarse mi bebé? Es una buena pregunta. A ver, lo que se ha visto es que, primero que no sabemos aún en relación a la fase en la cual se forman los órganos, porque no tenemos 9 meses de epidemia, entonces eso pasa en el primer trimestre. Quizás lo sepamos dentro de unos meses más, ojalá que no haya más. Pero hasta ahora lo que sabemos es que lo que se llama transmisión vertical, es decir, de la mamá al niño, es algo que está muy en cuestionamiento. Los dos casos que aquí se presentaron, después se terminó consolidando en que la respuesta era no, que no eran casos de transmisión vertical. Vertical significa a través de la placenta, ¿no? Esencialmente. Y lo que sí se ha visto es que si la madre enferma, como toda enfermedad potencialmente severa en una madre, eso puede generar un parto prematuro, puede generar una amenaza de aborto, un aborto, puede generar que como parte de este proceso inflamatorio y protrombótico, la placenta, que es muy rica en vasos sanguíneos, se vea afectada en su circulación y por tanto el desarrollo del bebé, de un bebé más pequeño. Y esas son las cosas que se han descrito. Doctor, y si por ejemplo hay una persona que está en tratamiento para quedar embarazada, Ajá. ¿sería una buena idea continuar con el tratamiento o mejor esperar un poco a que pase A ver, toda hubo esta un ola? estudio, han habido un par de estudios que han mostrado que el uso de terapias hormonointensivas, por llamarlo de alguna manera, podría constituir un cierto riesgo para personas con esclerosis múltiple. Eso es algo que habría que meditar mucho, más allá del riesgo de COVID. Yo diría ese riesgo de exacerbaciones, de M, ¿no? Es un trabajo que se publicó hace algún tiempo. No tengo revisiones más actualizadas para saber cuánto ha cambiado ese concepto, pero hasta lo mejor de mi registro mental es algo que yo tengo aún como idea, ¿no? Sí. Ok, estoy usando azatioprina y me toca hacerme mis controles de sangre. Tengo cita en el Ajá, hospital en una semana y claro. tengo temor de ir por el contagio. ¿Puedo postergar esos chequeos? ¿Puedo dejar de tomar las pastillas? ¿Qué pasa si es que lo hago? ¿Por cuánto tiempo puedo estar así? A ver, dejar de tomar las pastillas, yo diría no. A ver, hay preguntas que todavía no están totalmente respondidas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si una persona tomando alguna de estas medicación hace la infección? Bueno, el que usó aletosumab, cladribina, ocre, todos los que son de largas etapas probablemente no tengan mucho que hacer. Los que usan fingolimod, la primera recomendación ha sido suspender el fingolimod porque el fingolimod está asociado con una tasa mayor de infecciones respiratorias. Los que usan interferón y acetato podrían continuar. Los que usan teliflunamida, uh, hay una discusión si sí o no, parece bajo riesgo, pero probablemente algunos lo suspenderían, otros no, va a depender mucho de las reacciones que puedan existir en paralelo, otro tanto con dimetilfumarato. Y natalizumab, ya lo señalamos que parece ser el más seguro entre los más activos, ¿no? Entonces, en relación a satioprina, las modificaciones que se hacen en relación a su efecto son demoradas. Es decir, si yo estoy tomando una medicación azatioprina y suspendo hoy día, los efectos sobre el sistema inmunológico van a demorar todavía. En todo caso, se podría suspender como una medida igualmente intuitiva, suspender, y eso va a tener todavía un efecto de cola por varios días o semanas todavía, que podrían quizás de alguna manera evitar que haya más carga y quizás mayor inmunosupresión, todo eso es muy teórico, quizás no por los tiempos mismos de acción, pero es una cosa que podría hacerse en caso tuviera la infección. Pero en tanto no tenga la infección, puede continuar perfectamente recibiendo la medicación sin modificar su esquema, ¿no? Puede disminuirse la dosis en función de lo que se encuentre también en sus exámenes de sangre, ¿no? Pero los exámenes de sangre, yo creo que sí debería hacerlos sí, buscando aislarse tal vez del laboratorio donde haya mucha más gente, ¿no? Un laboratorio confiable, menos gente. Voy a agarrarme de la respuesta que usted está dando para la siguiente. Hay personas que tienen que ir a recoger su medicamento a los hospitales, ¿no? A salud o a los hospitales del MINSA. Y realmente la gente está aterrada de ir porque hay mucho miedo de contagio. ¿Qué sugiere? ¿Qué medidas más allá de la mascarilla? ¿O cree usted que es mejor mandar a otra persona con nuestro documento de identidad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué A ver, tan... lo que habría que estar es al tanto, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ha creado, a ver, nosotros me refiero, muchos médicos estamos haciendo lo que se llaman teleconsultas. Ujú. Esas teleconsultas tienen
una serie de cánones estructurados dentro de un marco legal que existe, y se hacen porque son una buena alternativa, son útiles y en ciertos escenarios, en esclerosis múltiple creo que es útil. Y es mucho más útil cuando se trata de un paciente recurrente, un paciente que ya tiene historia, un paciente al cual se conoce. Pues bien, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas existe un tipo de atención que tiene un nombre muy particular, se le llama teleorientación con prescripción de medicamentos. No, suena muy raro porque básicamente es muy burocrática, muy administrativa. Yo creo que peca mucho de estos excesos, pero en la práctica este sistema es muy interesante porque se ha creado y permite que los pacientes que tienen tratamiento, que son del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, puedan ser vistos a través de estos medios, sean vistos por un doctor, el doctor refrende una receta, esa receta se lleve a un lugar y estos pacientes puedan recibir su medicamento en una farmacia periférica. No tengan que ir al hospital, lo cual es absolutamente fantástico. En el Van caso, a los lugares, no está pasando eso. En el caso de los hospitales de salud, los pacientes tienen que ir al hospital. bueno, ya deberían haberlo hecho, ¿no? O sea, eso es claro, o sea, es claro que deberían haberlo hecho. Si el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, siendo MINSA, ha creado ese sistema bueno de salud, pues con todos los recursos que tiene, creo que debería estar viendo eso. No solo para esclerosis múltiple, sino para muchos de los otros, de las otras condiciones crónicas en las cuales el riesgo de movilización, por más que sea intuitivo, existe, ¿no? A ver, tomando en consideración que la medicación que uso es un inmunosupresor, clarividine, y he Ah. tomado la primera dosis el año pasado, ¿a partir de cuándo uno podría realizar sus labores regulares, pasando ya de la cuarentena que fue impuesta por el gobierno? ¿Sería conveniente tomar una segunda dosis? Me tocaría en septiembre. Buena pregunta, buena pregunta. No tenemos una respuesta total, ¿no? Pero en general, lo que se piensa para Clarividin es que el ciclo debe completarse, porque si no, la posibilidad de perder el efecto del ciclo mismo, con el costo de la medicación y con la razón que puede haber detrás para haber iniciado un medicamento de tal potencia, puede perderse, ¿no? Entonces, yo creo que debería completar el ciclo, ¿no? Completar el ciclo, sí. Indudablemente tiene que mantener todas las medidas de control porque el efecto de Clarividin es muy potente y muy duradero, pero hay que estar mucho más atento. A ver, ¿qué significaría esto? Prescindir quizás de reinsertarse laboralmente de manera pronta, como de alguna manera se plantea que pudiera hacerse, sí. Ahora, muy probablemente dentro de las normas que han sido publicadas estaría precisamente en las excepciones, ¿no? Estaría en las excepciones y no creo que fuera candidata a un retorno a un trabajo colectivo de oficina donde hubiera más personas, ¿no? No lo sustentaría, no creo que sería prudente tampoco. ¿Es problemático cambiar de medicina en esta época de COVID, que va a durar muchos meses? Si toca. Dependiendo de qué a qué, ¿no? Y por qué razón. O sea, Estamos si es hablando que, de estar con medicamentos de primera línea, por ejemplo, interferones, acetato, a cambiar a otros de tratamiento de tipo oral, por ejemplo. a ver, si estamos hablando, dos razones básicas para el cambio, ¿no? Una razón, o tres, pero una razón básica para el cambio es por la falta de eficacia, ¿no? Si los criterios de falta de eficacia se reúnen, y eso está ya colocado en las guías de la Sociedad Peruana de Neurología, los criterios de falta de eficacia, es decir, la persona está estando en tratamiento, hace una crisis, tiene incremento de lesiones en resonancia magnética, particularmente son lesiones captadoras, o hay un deterioro que uno puede evaluar en por lo menos un plazo de 6 meses, bueno, sí se recomienda cambiar. Ahora, el cambio en ese escenario, ¿a qué podría ir? Si necesito un medicamento de acción más potente porque mi enfermedad lo demanda, probablemente natalizumab sería una buena condición puente en este momento. Tal vez sería la condición más segura en ese caso. Podría negociarse fingolismo, pero ahí es ahí donde entran bemoles. Pero yo creo que natalizumab pudiera ser la mejor opción, a la luz de lo que es la evidencia y siendo concordante con el consenso. Otras opciones, ocrelizumab, habría que verlas dentro de un escenario posible, sí, habría que medir los riesgos de cada condición y ver hasta dónde se podría pasar. La siguiente razón por la cual se produce un cambio es por efectos secundarios o intolerancia. Entonces, ese cambio podría ir de pronto
de los interferones hacia acetato o de los interferones acetato-glutaramida hacia teriflunomida, básicamente moviéndonos en un mismo espectro, dependiendo de qué es lo que se busca con las singularidades que cada droga demanda para tomar esa elección. Otra razón es embarazo, ¿no? El embarazo, bueno, ya hay algunas noticias interesantes respecto a los interferones y el acetato de glutaramero, y también inclusive a natalizumab, como que muestran una mejor compatibilidad que la que podríamos haber pensado inicialmente con embarazos. Entonces, cada situación va a tener que analizarse con sumo detalle para poder evaluar esto. Siempre, inclusive con independencia del COVID, el cambio de una medicación siempre es algo que es una decisión compleja. Compleja en el sentido de que hay que ver aspectos de la enfermedad, aspectos del paciente, aspectos de las comorbilidades, mucha atención a las comorbilidades, aspectos del entorno social, estamos ahora en esta circunstancia tan singular, y aspectos del entorno económico, qué es lo que se puede tener, qué es lo que se dispone y qué es lo que los pagadores pueden sostener. Aquí hay una pregunta diferente. Dice, doctor, ¿una alimentación baja en azúcares, carbohidratos refinados, estilo cetogénico, puede favorecer al sistema inmunológico para prevenir o ayudar a combatir esta enfermedad? Yo recuerdo que hace muchos años en uno de los números de esclerosis múltiple Informate Sí, se tocó este se tema tocó ese largo, tema. Sí, casi todo el número estuvo dedicado a a esto. eso sí es verdad. Y hasta lo mejor de mi conocimiento creo que no han cambiado mucho las cosas desde ese entonces y ya han pasado algunos años, ¿no? Entonces, a ver, sobre dieta y esclerosis múltiple, el punto es que hay conceptos básicos, ¿no? O sea, aquellos aspectos que pueden promover que a través de la dieta yo mantenga un mejor peso, que a través de la dieta pueda sentirme con más energía para hacer ejercicio, a través del ejercicio y a través de la dieta puedan controlar mi peso y dormir mejor por no tener apnea del sueño, que está asociado también con el sobrepeso, y que a través de la dieta pueda tener reservas de hierro que son buenas y que no me dé piernas inquietas al tiempo de dormir. Es decir, es un conjunto de factores. Es difícil hablar de el uno solo como determinante. Ahora, dentro de lo que es dieta, durante años se hablaron de algunos tipos de aceites que podían ser esenciales, ¿no? El aceite linolénico, el aceite linoleico, que se encuentra mucho en la dieta mediterránea, ¿no? Fuentes naturales de vitamina D, el reforzamiento con omega. Todo ello al pasar por el cernidor de la evidencia y de la prueba, no ha logrado tener mucha consistencia, por dos razones. Una, creo yo, porque no ha habido estudios tan suficientes, tan robustos y tan grandemente financiados como para poder decirnos eso. Eso es un lado. Y por otro, aquellos estudios que se han logrado hacer han sido estudios que no han tenido el peso suficiente como para poder crear una afirmación. Bien sea porque han sido estudios pequeños y diversos, o bien sea porque los resultados han sido controversiales. Entonces, la dieta básicamente es una dieta de sentido común. Ahora, recordemos un aspecto que señalamos en lo que se refiere a comorbilidad. Recuerden que la comorbilidad y las causas de muerte en esclerosis múltiple más importantes tienen que hacer con lo circulatorio. Y la comorbilidad tiene mucho que hacer con lo que va a pasar con la enfermedad. Si yo puedo ser muy disciplinado en el manejo de mi esclerosis múltiple, estoy tomando clarividina, esto, pero de pronto peso 100 kilos, soy sedentario, fumo un paquete de cigarrillos por día, me gusta la sal en exceso, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que la causa de mortalidad no va a ser la esclerosis múltiple, sino va a ser la comorbilidad que no está bien regulada. Y eso pasa en los pacientes con esclerosis múltiple. Eso pasa y los números que les he presentado en relación a causas de muerte lo dicen. Causas de muerte, infarto cerebral. Causa de muerte, enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque hay elementos que probablemente estén ligados ahí a las comorbilidades y quizás a algunos aspectos que la inflamación pudiera, eso ya es teoría, también condicionar sobre el sistema circulatorio, ¿no? Doctor, hay una pregunta con respecto al rituximab. Se puede, de hecho, se puede considerar como dentro de los tratamientos de tener cuidado por ser un inmunosupresor también. A ver, el rituximab lo que hace, más trabaja sobre, entre inmunosupresión e inmunomodulación, uno puede encontrar varias definiciones, ¿no? Pero básicamente la inmunosupresión
de lo que genera es una activación un poco menos selectiva, que compromete de alguna manera más esa inmunidad innata, esas células que rápidamente, esos soldaditos que rápidamente trabajaban. En tanto, la inmunomodulación trabaja de manera más selectiva, por lo menos eso es lo que se busca, y tal vez sea un poco el parteaguas entre una y otra para algunos que aceptan esta definición. Pero rituximab podría estar más en el lado de los inmunomoduladores por su selectividad. El rituximab está, de acuerdo a lo que nosotros hemos señalado, en la categoría de moderada, desde no riesgo, bajo riesgo, moderado y alto, está en la categoría moderada, al igual que el ocrelizumab. Son muy parecidos, son primos hermanos y no hermanos, finalmente. Y con rituximab hay que tener los mismos, las mismas notas que se han compartido para ocrelizumab. Y aquí están señaladas, ¿no? En caso de requerir nueva dosis, se evalúa la posibilidad de desplazarla 2 o 3 meses y evitar que los pacientes vayan a los hospitales. ¿Por qué? Porque la posibilidad de infección, por lo menos intuitivamente, podría ser mejor. Dejemos de lado un poco el estudio de los franceses, que todavía, más allá de que nos puede alentar, requiere pasar por los filtros de los árbitros. Hacen un comentario aquí, dice, el interferón ayuda a proteger del COVID. Esta pregunta viene desde Costa Rica. Una muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, teóricamente los interferones, a ver, los interferones se van produciendo en función, hay interferones, interferón beta, interferón alfa, interferón gamma, participan de la actividad inmunológica en diferentes pasos y diferentes momentos de la regulación. Interferón beta es uno de los que participa relativamente tempranamente de este mecanismo. Y, quién sabe, tenga que ser con algún efecto protector. O sea, teóricamente uno podría decir quizás sí, quizás sí. No lo Doctor, perdón sabemos que lo todavía. interrumpa, pero cuando hablamos de interferones beta, estamos hablando del 1A y del 1B. Correcto, sí, así es, así es. Ya hablo con toda la categoría general, ¿no? Okay. No he señalado eso. En general, el concepto del interferón podría, pero no es algo no es algo que alguien pueda cabalmente afirmar, ¿no? En absoluto. Habrá que ver un poco, estudiar un poco hacia dónde van las cosas y ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Más información que hay que colectar, ¿no? Pero teóricamente es interesante, ¿no? La siguiente pregunta es si es que nos tenemos que vacunar contra la influenza y el neumococo, si podemos, si hay alguna contraindicación. No, en realidad no, porque neumococo no es una... A ver, contra influenza no hay problema, y contra neumococo la vacuna que se usa aquí son determinantes, son partículas de neumococo, no es neumococo entero. ¿Y se Entonces, recomienda que nos vacunemos o da igual que nos vacunemos o a no? ver, en general, todo paciente con riesgo de algún riesgo de inmunosupresión debería vacunarse, ¿no? Yo creo que sí. En todo caso, recomendaría que si se vacunan, a ver, en población que no está en un riesgo tan alto ni utilizando medicación, se pueden dar la vacuna en simultáneo. Nosotros tenemos la vacuna, me parece, de 13 y no sé si ya está la de 20 y pico. Creo que sí, alguien me dijo que sí. Pero en personas que no tienen estos riesgos se puede dar la vacuna en simultáneo. Influenza en un lado y neumococo en otro lado. Yo recomendaría, en circunstancias como las que nosotros estamos, más bien se hiciera con alguna distancia, ¿no? Entre 1 o 2 semanas de diferencia entre el uno y el otro. Mejor. Ok, doctor. La última pregunta. ¿Es posible participar de reuniones y salir con mis amigos o es que debo de mantenerme en cuarentena? Así como se recomienda a las personas de la tercera edad y con ciertas condiciones preexistentes. Con esto vamos a cerrar la rueda de preguntas. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Sí, por eso lo hemos Es una, guardado para el final. es una muy buena pregunta. ¿Es posible? La respuesta es no. Ay, no. O sea, si nosotros tenemos ahora o sea, los problemas que nosotros estamos viendo en Perú con estos 50 y pico mil casos, que claramente no reflejan la realidad, con 1.400 muertos que creo que tampoco reflejan Tampoco refleja. la realidad, y con lo que estamos viendo y con ese incremento de 8% cada 24 horas en el número de casos, mi sentido común me dice que no. Mi sentido común me dice que nosotros deberíamos seguir manteniendo las medidas de aislamiento. El plan de recuperación de la economía se basa centralmente en la imposibilidad de poder seguir manejando las medidas. Si bien o la salud o la economía son una antinomia, es decir, no son cosas que están enfrentadas, son al contrario, van juntas,
pasado este tiempo tan prolongado de cuarentena, ya comienzan a producir puntos de encuentro y de contradicción dolorosamente. En estos momentos la curva sigue en ascenso y en la medida que las personas vayan liberándose de la contención parcial que esta cuarentena, que indudablemente ha sido imperfecta, es de esperar que nosotros tengamos más casos. Al haber más casos va a haber más exposición. Y recuerden que son los asintomáticos que hacen la mitad o quizás alrededor de la mitad, dependiendo de dónde se haya estudiado esto, los que transmiten la infección. Entonces ustedes no saben quiénes están infectados. Por tanto, hoy por hoy nosotros debemos considerar que toda persona está infectada. Toda persona que no es de nuestro entorno está potencialmente infectada. Potencialmente infectada. Entonces, creo que desde esa perspectiva, que no es apelar al temor, al miedo, es apelar a la sensatez, nosotros debemos mantener nuestros sistemas de control, nuestros sistemas de riesgo, particularmente si entramos en conciencia de esta fragilidad a la cual yo me refería, que la esclerosis múltiple potencialmente pudiera darnos. Espero que este concepto de fragilidad no sea tanto como nosotros queremos, pero esto no nos permite bajo ninguna circunstancia el declinar de la necesidad de mantener todas estas medidas y con muchísimo celo. Obviamente, el tema de la siguiente reunión va a ser cómo manejar el estrés, la ansiedad y todo lo que conlleva el que tengamos que seguir extremando nuestras medidas de protección especialmente, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que desarrollar estrategias y recursos para eso. Sí, yo quisiera regresar otra vez, porque creo que hay que poner las cosas otra vez en la balanza, ¿no? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, primer punto, todos tenemos que cuidarnos, todos, absolutamente todos tenemos que cuidarnos, porque tenemos una epidemia que está desatada. No quería utilizar ese término, pero está desatada. Pero es la realidad. Estamos viendo una cosa que es creciente. Por tanto, todos tenemos que cuidarnos. Cuidémonos aquellos un poco más que tengamos alguna condición de riesgo. Es sentido común. Yo me cuido por mis condiciones de riesgo, ustedes por las suyas. Cada uno de nosotros se conoce. Y no hay nada que sea soberano a nuestra salud. Sin salud no podemos hacer nada. Todo el esfuerzo que ustedes hacen por asistir a esto, por tratarse, por mantener contacto con sus médicos, por seguir adelante luchando con ánimo, con entusiasmo, no puede declinar. No puede declinar en el sentido de lo que esto nos imprime y nos demanda, que es ser conscientes, hiperconscientes, y es más, yo diría ser ejemplo para otros de lo que debe hacerse a cabalidad. Bueno, yo voy a abrir los micrófonos a todos porque hay una cantidad de agradecimientos que es increíble. ¿Cierto? Darle las gracias a todos. Un segundo. El pago de ustedes. Bueno. Muy didáctico. Ustedes ya trabajaron, pero para que en papeles se justifique. ¿Aló? Porque No, creo que fue mala el idea. abogado del MINDE dijo, no, pero si ellos trabajaron, sí, ¿Me oyen? dice que le dijo, ¿cómo? Fue mala idea. Así que yo voy a despedirme por todos, doctor Vizcarra. Le agradecemos un montón por haber compartido con nosotros su tiempo, su conocimiento. Gracias a todos nuestros amigos. Hay gente de Uruguay, gente de Costa Rica, gente de Paraguay, gente de Argentina. Hay amigos de todas partes de Latinoamérica que están ahora con nosotros y que creo que se llevan a sus casas respuestas a varias inquietudes que tenemos a causa de este COVID que nos está complicando un poco la vida, ¿no? Y pues nada, ya habrá una nueva reunión, por lo visto virtualmente, por bastante tiempo aún. Y sigamos siendo positivos. Yo creo que rescato lo último que dijo el doctor Vizcarra respecto a que tenemos que tener salud porque sin ella no hacemos nada, ¿no? Entonces hay que cuidarnos por nosotros y también hay que cuidarnos por quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Yo voy a hablar solamente, me voy a permitir dar un ejemplo concreto. Yo vivo con mis padres que son mayores y digo, bueno, yo sí puedo ir a comprar, puedo ponerme la mascarilla, que el anteojo y todo, venir, me lavo las manos, la alejé y todo, pero digo, ¿y qué pasa si yo me contagio?
por ahí que me da un brote, por ahí que no, por ahí que soy asintomática, por ahí que tengo una gripe media fuerte, pero ¿qué pasa con mis papás que son mayores de 80? ¿No? Entonces, pensemos en nosotros, pero también pensemos en quienes están alrededor de nosotros y quemamos un montón y por quien tenemos que velar también. Así que amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros estas casi 2 horas, y nos veremos en una siguiente oportunidad. Doctor Vizcarra, muchas gracias. Alison, Gladys, Leda, Ángela, Nelia, todas, Andrea, Rosana, todas las que veo por aquí, Mariela, toda la gente que veo por aquí. Cuídense mucho. Y chao Richard, Claudia, Ceci, a todos, Magdalena, que ya te vi también por ahí, escondida, Fernando, que estás escondido. Nos vemos en la siguiente vez. Cuídense un montón. Hasta la próxima. Gracias, doctor Vizcarra. Gracias. A ver, stop. Gracias. Ah, voy a tomar una foto. A ver, no se vayan, no se vayan. Ahí estamos. Qué linda. Bueno, toda Latinoamérica aquí. Gracias. Hasta pronto. Cuídense un montón. Gracias.